Muy buenos días. Saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Estamos en Familia Misión Grande, hoy domingo, y queremos no hacer un estudio porque el tiempo no nos da para hacer un estudio sobre las maravillas de Dios o el Dios de maravillas. ¿Cuántos creen que Dios es maravilloso? Que cuando miramos sus maravillas, pues solamente podemos de alguna manera imaginar quién es Dios. Por eso es que Él es Dios. Dios no es hombre, es Dios. Amén. Aunque Él es nuestro Padre y en misericordia nos ha adoptado en Cristo Jesús, pero Él es Dios. Y Él es Dios maravilloso. Y en el capítulo 111 del libro de los Salmos, esta oportunidad lo tengo ahí en la TLA, traducción en lenguaje actual, habla de las maravillas de Dios. Y uno de los versos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Otra escritura dice que los insensatos menosprecian la sabiduría de Dios. Pero la Biblia contextualmente dice que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Y la Biblia habla que la sabiduría de este mundo tiene tres características. Es terrenal, o sea, separada de Dios, es animal, o sea, irracional, y es diabólica, o sea, influenciada por el diablo. Y le voy a agregar una más, es loca, porque Dios enloqueció la sabiduría del hombre. Por eso fue que vimos los Juegos Olímpicos con ese desfile así tan loca, porque es una sabiduría loca, ¿sí? Eso dice la Biblia. Yo solamente le estoy contando. Así que no me ponga bravo conmigo, yo solamente soy un mensajero que cuento lo que dice la palabra de Dios, que a eso me mandó el Señor. Así que esta mañana lo que queremos es, miren, voy a pedirle que presten mucha atención porque vamos a leer mucha Biblia. Y lo que vamos a leer lo tengo todo aquí en la pantalla, aunque hay mucho más para poder como redondear el tema, pero solamente para poder ver que Dios es un Dios maravilloso. ¿Y que Él hace? Cosas maravillosas. Él es Dios maravilloso y hoy vamos a hablar un poquito de las maravillas de Dios. Así que si usted está en Cristo, Dios está haciendo en su vida. ¿Y usted es una persona? Gloria a Dios, ya lo entendió. Entonces, con eso en mente, vamos a empezar a leer. Dice, alabemos a nuestro Dios. Ustedes, la gente honrada, únanse a mí para alabar a Dios de todo corazón. Entre signos de admiración está esta exclamación. Grandes son las maravillas que Dios ha realizado. ¿Son maravillas qué? Grandes. Grande es la alegría de los que se admiran de ellas. Todo lo que hace puede verse en el esplendor y la grandeza que merece nuestro Dios y Rey. Su justicia es siempre la misma, no es como la justicia de la tierra que está cambiando, porque el ser humano es variable. Pero la justicia de Dios es confiable porque es siempre la misma, Él no va a cambiar. Sigue diciendo, Dios es muy tierno y bondadoso. ¿Cuánto lo creen? Hace que sus maravillas sean siempre recordadas. Dios da de comer al pueblo que lo adora. Jamás se olvida de su pacto. Da a conocer a su pueblo sus actos poderosos y le da en posesión los territorios de otras naciones. La ley de nuestro Dios es verdadera. Podemos confiar en sus mandamientos, pues tienen valor permanente. Nacen de la verdad y de la rectitud. Dios dio libertad a su pueblo. Así afirmó su pacto eterno. Imponente es el Dios de Israel, el único Dios. Si alguien quiere ser sabio, ¿cuántos quieren ser sabios? Que empiece por obedecer a Dios. Mire qué es la sabiduría. Empezar a obedecer. Eso es sabiduría. Empezar a obedecer a Dios. Quienes lo hacen así demuestran inteligencia. O sea que lo que hacen
Los que obedecen a Dios son personas inteligentes. Quienes obedecen a Dios demuestran inteligencia. Y hay una exclamación cerrando el capítulo, dice, Dios merece ser siempre adorado. Dios merece ser siempre adorado. Lo que pasa es que la gente sin Dios quiere que la adoren a ella. Me gustó cuando comenzaron a tumbar los monumentos en Venezuela y empezaron a bajar los dioses falsos. Ahí comienza la caída del régimen. Cuando empieza la gente a creer la verdad y a dejar de creer la mentira. Entonces, en Romanos, en el capítulo 11, habla de la maravillosa misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que por esa maravillosa misericordia de Dios hoy estamos en Cristo? Entonces, dice Romanos, que es el corazón de la Biblia, sobre una de esas maravillas que es su misericordia. Acompáñame a leer. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Está hablando de los gentiles que estamos en Cristo y los judíos que no lo han aceptado. ¿Listo? En el contexto. Dice, así también estos ahora han sido desobedientes, los judíos, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, misericordia para los judíos, misericordia para los no judíos. La maravillosa misericordia de Dios es eterna y alcanza a todos. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ¿cuántos? O sea que la maravillosa misericordia de Dios es para todos. La poca misericordia de los hombres sí no es para todos. Pero la maravillosa misericordia de Dios es eterna y es para todos. Una de sus maravillas que nos cuenta Romanos. Otra es la maravillosa sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es maravillosa. Dice en Romanos 11, versículo 33 al 36, y abre con exclamación, que está en el versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, no se puede medir, no se puede contar, no se puede calcular, no la alcanzamos a imaginar. Y luego dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? La gente insensata quiere como aconsejar a Dios cómo actuar, pero nadie lo puede hacer. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Piensen eso. ¿Quién le dio primero a Dios? Y le dijo, Dios, recompénseme de lo que le di. Nadie, ¿cierto? La respuesta es obvia. Leamos todos el verso 36, perdón. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue hecho por Él. Todo es de Él y todo es para Él. Si todo fue hecho por Él, todo es de Él y todo es para Él, pregunta, ¿qué es nuestro? Nada. Mire, la sabiduría de Dios lo aterriza a uno. Y uno empieza a entender, no es nada mío. ¿Por qué me apego de cosas y me olvido del dueño de todo? Que además es mi dueño. Número uno, porque Él me hizo. Y número dos, porque me compró con su sangre preciosa. Esa es la maravillosa sabiduría de Dios. Entonces, cuando empezamos a reconocer esas maravillas, empezamos a ser verdaderamente inteligentes. ¿Sí? Empezamos a ser inteligentes. Así es que lo que vimos en la inauguración de los Juegos Olímpicos este año fue un derroche de ignorancia, de insensatez, de brutalidad, de arrogancia, de animalismo, de cosas del diablo. El diablo es un ignorante. Diga, lo estoy predicando bien. ¿Te parece que lo dudara? ¿Vamos bien? Solamente estamos introduciéndonos aquí para hablar de las maravillas de Dios. En Romanos, la carta a los Romanos nos dice que nosotros podemos conocer a Dios por la creación
Tú puedes conocerle por la creación, por la conciencia y por el evangelio. Entonces, hay tres elementos por los cuales, según la carta de los Romanos, el ser humano puede conocer a Dios o conoce a Dios. Número uno, por la creación. Porque la creación obviamente tiene un creador. Eso no salió de la nada. Pero número dos, por la conciencia. O sea que la conciencia del ser humano dice algo de Dios. Solo que los que se autoproclaman, los que dicen que no creen a Dios, ¿cómo es? Ateos, simplemente quieren como curar su conciencia. Pero la conciencia les da testimonio de Dios. Y número tres, por el evangelio. Porque el evangelio revela a Dios. El evangelio nos muestra a Dios haciéndose hombre, viniendo y haciendo una obra perfecta por todos nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Por la creación, por la conciencia. Cuando uno va al campo y uno mira lo que Dios hace, a mí me gusta en verano cuando uno va al Cocuy y allá en esas alturas hay un amanecer sin una nube en el cielo y usted puede mirar cómo la nieve de esa Sierra Nevada brilla y todo lo que se ve ahí, las aves y todo lo que se observa. Y sale usted al campo y ve la escarcha en las matas y los otros están ordeñando las vacas. Marlene, que le gusta ordeñar las vacas allá, y trae la lechecita caliente y luego prepara el queso. Y entonces uno en todo puede ver en la creación a ese Dios creador maravilloso. Y eso que esta creación no está como Él la hizo. Esta creación está bajo maldición, ha sido afectada por lo que el ser humano hizo al caer. Pero, sin embargo, vemos cosas maravillosas. Muy bien. Pensando un poco en esto, entonces vamos a ir a ver esos tres elementos que nos muestra la carta a los Romanos, que podemos conocer a Dios. Número uno, por la creación, porque la creación muestra a su creador. Romanos 1, 18 al 20 dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y luego el verso 20, que es clave, dice: porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles? Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, número uno, que nos permite conocer a Dios es la creación. En la creación, ese Dios invisible se muestra. Porque la creación muestra al Creador. Cuando uno va y observa un edificio, han hecho edificios bonitos en Bogotá, por allá por la Boyacá, uno subiendo, están terminando un edificio de cristal. ¿Cuánto lo han visto? Muy bonito. Y uno dice: ¿quién sería el arquitecto? El que diseñó, el que construyó, el ingeniero. Entonces, toda obra tiene un creador. Imagínense esta creación. Nosotros solamente estamos en un planeta minúsculo llamado Tierra, de esa creación. Imagínense si esa es la creación, ¿cómo será el creador? Esto le permite a usted imaginarse que Dios es Dios grande. Por eso, un consejo para el que lo quiera tomar, también para los que están en internet: nunca diga Diosito. Nunca diga Diosito. Nunca ponga a Dios pequeñito, porque Dios es muy grande. Él es el creador de todo. Entonces, número uno, la creación muestra a su creador. Pero la arrogancia y la insensatez del ser humano entonces no le da la gloria a Dios. ¿Sí ve esa cara ahí? Tu cara me suena, vea esa cara ahí. Una cara de arrogancia, de insensatez. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Está en el capítulo 1 de Romanos. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, el ser humano,
cuando vio la creación, en vez de darle la gloria al creador, le dio la gloria a la creación. De ahí vienen pensamientos, cuando hemos hablado de la filosofía de este mundo, y yo he acuñado una frase que tal vez a muchos no les gusta y algunos la han malinterpretado, y yo he hablado de la estupidez mental. Y la estupidez mental es el pensamiento que gobierna este mundo. En otras palabras, es el pensamiento del anticristo. Entonces ellos, en su estupidez mental, en vez de glorificar al creador, glorificaron la creación. Entonces salen frases como la Pachamama, ¡ay, la madre tierra! O sea, la madre tierra es mi madre. Adoremos la madre tierra. Entonces adoran los árboles, adoran las vacas y adoran los burros. Por eso los países se ponen mal, porque le adoran esas orejas grandes y eso no oyen. Entonces, el ser humano, la insensatez fue que, ¿qué hizo? En vez de adorar al creador, adoró la creación. Primero se adoraron a sí mismos, se hicieron imagen de hombre corruptible y fueron decayendo luego de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. Al final, contextualmente nos habla de que siguieron la doctrina de la serpiente antigua. Y hicieron una filosofía que la Biblia dice que es animal, terrenal, diabólica y loca. ¿Sí? Eso es lo que yo llamo la estupidez mental. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Por su arrogancia e insensatez. Además, por esa arrogancia e insensatez cambiaron la verdad por la mentira, dice el verso 24 de Romanos 1 y el 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Ya sabemos que es codicias, deseos y pasiones, esa palabra concupiscencia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Así que nosotros, los que estamos en Cristo, por la gracia de Dios, por su misericordia, hemos entendido que la adoración es solamente para Dios. Que uno no adora a la pareja, ni adora a los hijos, ni adora a los presidentes, ni a la Pachamama, ni nada de esta creación. Damos gracias por las cosas creadas. Damos gracias por las personas, amamos las personas, pero la gloria se la damos a Dios y la adoración es solamente para Él. Y solamente para Él. Porque el que no lo hace así es un arrogante e insensato. Es insensatez. Entonces uno ve que a los estudiantes los llevan a una salida al campo y lo ponen que abrace, a ver, abrace el árbol y reciba la energía del árbol y háblele al árbol, pero no le enseñan que abrace a la mamá, abrace al papá y reciba ese abrazo del amor de los padres. Eso no le enseñan. Eso se llama insensatez, arrogancia, brutalidad. Sienta y reciba. Yo trabajé en un centro comercial en el norte de la ciudad. Por la mañana salió una señora con un sombrero blanco y grande y yo la encontraba abrazada de un árbol. Y decía, es que estoy recibiendo la sabiduría de este árbol. Estoy recibiendo la sabiduría y la inteligencia y la energía. Porque es que yo soy hija de la tierra. ¿Se ve? Se llama insensatez. Por eso, sí hay que cuidar el planeta, pero esa ideología del planeta verde y todo ese culto a la tierra viene del diablo. De una mente insensata, arrogante, en palabras, en mi traducción, estúpida. Sí, hay que decirlo, ¿no? Puede que eso a la gente no le guste, pero uno tiene cierta cantidad de estupidez mental y cuando se expone la palabra esa estupidez, va saliendo, la palabra lo va lavando, lo va limpiando a uno de eso. Muy bien. Número 2, podemos conocer a Dios por la conciencia, porque la conciencia nos da testimonio de Dios. Recuerde que la conciencia es parte del espíritu humano, no es del alma,
tampoco del cuerpo, es del espíritu humano. Del espíritu humano son 3 elementos: conciencia, adoración y fe. ¿Sí? Así que la conciencia es la voz del Espíritu que nos permite comunicarnos con el Espíritu de Dios o recibir lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros. Así que la conciencia da testimonio de Dios. Dice el capítulo 2 de la carta a los Romanos 14 al 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio que su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Para cuántos Jesús es su Salvador? Amén. Gloria a Dios. Pero dice que Él es también el juez. Y que Él va a juzgar según el Evangelio. No según la cultura, no según la tradición humana, no según la sabiduría del hombre, sino según el Evangelio de Jesucristo. Él va a juzgar. Por eso cuando le preguntaron, ¿y usted va a juzgar? Dijo, mi palabra los juzgará. Entonces lo que quedó escrito, debemos aprovecharlo para salvación y no para juicio. También eso es inteligencia. ¿Sabía eso? Eso es también inteligencia. Así que, hablando un poquito de la conciencia, ¿cuántos pueden leer este texto que está aquí en 2 párrafos? Debemos tener cuidado con la soberbia de no reconocer las maravillas de Dios y la arrogancia de atribuirle mal al omnipotente. De fondo está una imagen de la tragedia de Job. Si usted la alcanza a ver, es un cuadro de la tragedia de Job. Los que han leído el libro de Job, les cuento una cosa, toca leer los 42 capítulos completos. Porque si la gente lee una parte, entonces comienza a atribuirle a Dios mal. Job, como no tenía revelación que Dios existía, no tenía revelación que el diablo existía, entonces Job pensaba que lo bueno y lo malo venía de Dios. Y por no tener Job la revelación de la existencia del diablo, porque Job es muy antiguo, los estudiosos de la Biblia dicen que más o menos de la época de Abraham, muy antiguo, que el libro de Job es tan antiguo como el Génesis. Entonces, como Job no tenía revelación de la existencia del diablo, Job pensaba que lo malo también venía de Dios, y por eso Job dijo una frase, Jehová dio, Jehová quitó. Pero ¿cuántos saben que Jehová sí dio, pero no quitó? Cuando Jesús viene y revela y dice que el diablo es el ladrón, mentiroso y asesino. En Juan 10:10, el enemigo no vino sino para hurtar y robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, Job, como no tenía revelación de la existencia del adversario del diablo, él le atribuía que todo lo bueno y todo lo malo venía de Dios. No porque Job tuviera una mala intención contra Dios, simplemente porque no tenía conocimiento. Por eso Jesús, cuando vino, dijo, ustedes cometen errores ignorando 2 cosas. Número 1, las escrituras, y número 2, el poder de Dios. ¿Listo? Entonces, pensando un poco en eso, lo que vamos a hacer, ahorita que vamos a leer bastante, es que cuando usted coge el libro de Job, en el capítulo 31, que son 41 versículos, Job comienza a autojustificarse delante de Dios. Y comienza como a cuestionar a Dios en esa autojusticia que él trata de establecer. Y luego, en el capítulo 33 y 34 y 35 y 36 y 37, Eliú trata como de hacerlo entrar en razón y decirle no. Usted lee el libro completo. Pero en el capítulo 38, Dios llama a Job y le hace un cuestionario. O sea, lo cuestiona. Le dice a ver si es que usted sabe mucho. Y eso me llevaba a pensar que algunos cristianos, y uno de cristiano principiante, comete el error de decir yo estoy bravo con Dios. No sé si usted ha escuchado eso. Pero personas dicen yo estoy bravo con Dios. ¿Y cómo es que Dios no me sanó a mi mamá? ¿Y cómo es que Dios no hizo eso? Le mandé que hiciera eso y no me obedeció. Entonces, en
en ese pensamiento que yo llamo estupidez mental, o sea, la filosofía de este mundo, el ser humano se pone como Dios y pone a Dios como su sirviente. Y eso es un error garrafal. Eso es un error terrible. ¿Cómo uno va a tratar de ponerse en el lugar de Dios? ¿Sabe quién es el único que hizo eso desde un principio? El diablo. Por eso esa filosofía del mundo es estupidez mental, terrenal, animal, diabólica y loca. Entonces, cuidado. ¿Uno puede ponerse triste? Sí. ¿Decepcionarse? Sí. ¿Desanimarse? Sí. Pero nunca trate de cuestionar a Dios. Y lo que quiero que leamos así rápidamente es un poquitico, 6 versículos del cuestionamiento de Job y luego un poco más de la respuesta de Dios, porque Dios le da la respuesta en el capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41. O sea que la respuesta de Dios es larguísima. Traté de resumirla y sin embargo me quedó larga. 41 versículos del capítulo 40, voy a pasar ahí, voy a pasar del 38, perdón, y luego algo del 40. Y al fin en el capítulo 42, Job hace su confesión, se arrepiente y entonces es restituido en todo. No hasta entender que Dios es Dios. No hasta entender que Dios es Dios. Y que como Dios, Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Ese es el problema cuando el ser humano quiere endiosarse. Entonces Dios es Dios. Dios es Dios y Dios sigue siendo Dios. Y que por lo menos esta mañana nos llevemos eso. Que Dios es Dios. ¿Y que yo qué? No soy Dios. Que yo soy una criatura. ¿Ya? Y Él es Dios. Con eso en mente, entonces vamos para el libro de Job. Ahí en el capítulo 31 está cuando Job trata de autojustificarse con Dios. La imagen es cuando Job viene y encuentra todo destruido. Y son realmente 41 versículos. Ahí coloqué 40, pero son 41. Y ahí terminan las palabras de Job. Pero voy a mirar del 1 al 6 aquí. Dice así: hice pacto con mis ojos. Está hablando Job. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? O sea, no va a mirar a una jovencita con deseo sexual. ¿Cuántos saben que un viejo hace bien en hacer eso? Sobre todo los que pasamos de los 50, tendríamos que tener mucho en cuenta ese verso. No ser viejos verdes. Dice, porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío. Mire lo que él comienza a decir. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamente para los que hacen iniquidad. O sea, le está diciendo, ¿cómo me quebranta Dios a mí? Pero los malvados están bien. Recorren Panamá, tienen plata, se quedan en el Palacio de Miraflores, pero no les pasa nada. No les pasa nada. Está diciendo él, no me miren así. Está diciendo él, ahí, mirando los impíos. Y luego dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Pues no, luego él no ve mis caminos. Luego él no cuenta lo que yo estoy haciendo. Analícelo. Si anduviese con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. ¡Wow! Él dice, yo soy el non plus ultra de la santidad. Yo soy el non plus ultra de la integridad. Yo puedo sentarme con Dios y cuestionar a Dios por qué hizo eso. Los evangélicos, hablo de gente religiosa que pertenece a la iglesia cristiana, son mis hermanos también, por la mentalidad religiosa suele decir, ¿y por qué Dios permitió eso? Y descontextualizan las cosas y le atribuyen a Dios mal de alguna manera. Y resulta que si algo permite, es uno el que lo permite. Y la mayoría de nuestros problemas son porque nosotros mismos lo permitimos o lo causamos. Entonces tenemos que tener mucho
Cuidado. Entonces, bueno, esos son 41 versículos, pero no me alcanza el tiempo para ir. Entonces, aquí viene la respuesta de Dios. Entonces, mire cómo Dios le responde de un huracán. Dios manda un huracán y le habla, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, y empieza el cuestionario, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Entonces Dios le está diciendo, mire, el diablo le oscureció el consejo. Sus palabras no tienen sabiduría. Y sigue preguntándole, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Dice, quiere charlar con Dios y cuestionarlo. Venga y a ver, ¿qué tanto es lo que usted sabe? Si es que usted se puede poner al nivel de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde? Primera pregunta, corchado Job. Ahora, ese Job que apunte como un dedo allá, uno arriba y 3 papi. Este Job, ¿qué respuestas tiene? Y luego le dice, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, o quién extendió sobre ella el cordero. O sea, ¿quién midió la tierra? ¿Usted sabe? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Mi estimado sabio. ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dígame, ¿quién puso la piedra angular? ¿Quién encerró las puertas del mar? ¿Quién cerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre el mar mi decreto y puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. Entonces aquí yo le dice, a ver, ¿quién fue el que le puso límite a las olas del mar? En otras palabras, ¿por qué el mar no se ha tragado la tierra? ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sí entiende eso? ¿Usted sabe quién le puso límite? ¿Has mandado tú la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que se ocupe de los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado y escudriñado el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Qué tremendo cuestionario, ¿no? Le sigue preguntando el Señor. ¿Has considerado tú las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Hasta ahí Job seguía en silencio porque no tenemos respuestas. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya había nacido. Y grande es el número de tu día. ¿Le está diciendo que usted es el Eterno? Dígame, contésteme. ¿Usted es el Eterno?
¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el día de para el tiempo de la angustia y para el día de la guerra y de la batalla? O sea, usted entró a los depósitos de nieve del cielo. Eso es que le reveló Jesús a Juan, el discípulo amado, que sucedería en la gran tribulación cuando el Señor jugara al blanco con el planeta Tierra así tirándole los granizos grandes a los impíos. ¿Usted ha entrado allá? ¿Usted lo conoce? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al tiburón? ¿Quién? Espera, estoy leyendo mal. ¿Quién repartió conducto al tiburón? Al turbión, perdón, al turbión, estoy leyendo mal. Y camino a los relámpagos y truenos. Es que ya me asusté. Haciendo llover sobre la tierra deshabitada y sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar de la tierra hierba. O sea, ese turbión, ese viento, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo envió? ¿Tiene la lluvia padre? ¿Usted conoce al papá de la lluvia? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del hombre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? O sea, ¿quién es el papá? ¿Y quién es la mamá? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Dice, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Ahora le comenzó a hablar del ejército de los cielos, de las estrellas. Primero le habló de la tierra, del mar, del agua. Ahora le empezó a hablar de las estrellas del cielo. Va a subir un poquito de nivel. Lo va subiendo de nivel. Dice, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Está hablando de una constelación. Lo subió de nivel. Empezó a hacerle preguntas ya de astronomía. Empezó a preguntarle ahora de astronomía a Job. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? O sea, usted va a levantar la voz para que llueva y le va a hacer caso. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te darán ellos aquí. ¿Qué ordena mi señor? ¿Por dónde quiere que comience la tormenta eléctrica? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas
para acechar. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? O sea, hasta los cuervos son más sabios que le piden a Dios que los alimente. Ahora, en el capítulo 40, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Primera pregunta, perdón, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Es que yo peleé con Dios, estoy bravo con Dios. Dice, el que disputa con Dios responda a eso. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, mire, aquí salió Job para responder. Y así con su manito levantada dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Realmente nosotros los cristianos deberíamos de verdad conocer a Dios, saber quién es Dios. Nosotros que compartimos de Dios y que predicamos de Dios. En muchas veces la mayor sabiduría es quedarnos en silencio, callados. Y decirle, ¿sabe qué, Señor? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Tremendo. Yo cuando he estudiado este libro he llorado porque yo he pensado que a veces uno es tan bruto, a veces uno es tan ignorante, a veces uno es tan prepotente, a veces uno es tan insensato, a veces uno tiene la mente tan contaminada por la sabiduría de este mundo que no entiende la sabiduría de Dios. Y que piensa que Dios es el Señor de la esquina, el de allí de abajo, el de arriba, el de Monserrate, el de las 3 cruces, el del 20 de julio. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Siguió haciendo el cuestionario. Sin embargo, Dios, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¡Qué injusticia la que hizo Dios! ¿Cómo es que Dios hace eso? ¡Ay, no! ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¡Wow! Sí que uno ve que Dios multiplicó al doble los bienes de Job, pero primero tuvo que vivir un proceso de realmente conocer a Dios y saber quién era Dios. Esa es la verdadera prosperidad, conocerle a Él, saber quién es Él. No es tener dólares en el bolsillo. No, eso no es prosperidad. Hágale así a su vecino. Dígale, pilas, no se duerman en este cuestionario. Este cuestionario fue para Job, pero es para nosotros hoy. ¿Estamos todavía aquí? Hagan así los que están dormidos. Hagan así. ¿Te dormirás también tú en el sermón? Esa sí es versión mía, no. Sigamos. Vamos a seguir. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¡Wow! ¿Tienes tú un brazo fuerte como el brazo de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Alguien piensa que la voz de Dios es como la voz de los seres humanos. No, la Biblia enseña que es un trueno, es un estruendo, es una cosa impresionante.
Adórnate ahora de majestad y de belleza y vístete de honra y de hermosura. ¿Le está diciendo usted Dios? Derrame el ardor de tu ira. Y mira, dice, mira todo altivo y abátelo. ¿Usted cree que usted es Dios? Haga justicia. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarme tu diestra. Sálveme usted a mí. O sea, si usted es Dios, entonces yo lo voy a confesar para que su diestra me salve, le está diciendo. Si está entendiendo el texto, si no se ha dormido, lo puede entender. Lo tengo en la pantalla para que usted lo mire y puede usted escribir las citas para que después lea todo el libro de Job y lo analice con calmita. Algunos leen el libro de Job y lo único que encuentran es Jehová Dios. Jehová quitó, no encuentran nada más. No pasan de ahí. Hay que leerlo bien. Hay que estudiarlo y analizarlo. Entonces, en el capítulo 42 respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En otras palabras, tú sabes lo que yo estoy pensando. Y sabes que ese pensamiento que tengo es un pensamiento estúpido. Ahora, mire lo que ya dice Job, ya no Dios, Job. Ahora Job se cuestiona y dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, ¿quién fue el que me hizo pensar así? Él comienza a pensar, entonces hay alguien malo que hace eso. ¿Lo está viendo ahí? Y dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. ¿Quién fue el que cegó el entendimiento de los incrédulos? ¿No fue Dios? Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Le dijo, ahora sí necesito aprender de ti, Señor. La verdad es que yo no sabía nada de Dios, necesito aprender, voy a entrar a estudiar a CEPO, a REMA, voy a hacerme todo el curso completo, no me voy a retirar a la mitad del curso, voy a venir al estudio bíblico, voy a estar en el grupo familiar y estaré siempre con actitud de aprender, no de dormir. Amén. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué triste que un ser humano tenga que pasar por cosas tan terribles para de verdad comenzar a entender y a conocer a Dios. ¿Usted no lo ha visto esta vez? Si no me hubiera pasado esto, si no hubiera tenido este accidente, si no hubiera sucedido eso. Ay, sí, pero ahora entiendo un poco más a Dios. Qué triste, ¿no? Que a veces la gente tenga que pasar por cosas terribles para poder querer aprender de Dios. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, metanoia, cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de pensar con respecto a Dios. Porque Dios es Dios y Él sabe más que yo. Amén. Y finalmente podemos conocer a Dios por el Evangelio, porque el Evangelio revela a Jesucristo. El libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios, ¿a quién? A todo aquel que cree, no importando la nacionalidad. Y dice judíos y griegos,
Aquí estamos colombianos y venezolanos, pero no importa la nacionalidad, a todo aquel que cree. Entonces, el evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree, pero al que no cree es locura. Por eso nos dirán que tú y yo estamos locos, Lucas. Pero los locos son ellos que no han creído al evangelio. Y el verso 17 aclara diciendo, hablando sobre el evangelio, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y la justicia de Dios no es algo, sino es alguien, se llama Jesucristo. Así que en el evangelio Jesucristo se revela a una persona por fe. Si no es por fe, no va a tener revelación de Jesucristo. Pero también se revela para fe, para que viva una vida de fe. Porque fe es la entrada, fe es el transcurso y fe es toda la vida en el Señor. Y luego dice, como está escrito desde el Antiguo Testamento, el profeta escribió, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, una vida de fe es una vida que recibe la revelación de Dios, es una vida que anhela aprender de Dios, es una vida que ve la gloria de Dios, es una vida que disfruta de la gracia de Dios y es una vida que entiende que Dios es Dios. Amén. Grande, poderoso y maravilloso. Así que una vida que reconoce en el Señor, que reconoce al Señor en la creación y por su conciencia y por el evangelio, es una vida maravillosa. Es una vida que puede disfrutar de todas las maravillas de Dios. Te bendigo esta mañana con esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor.